Bueno, la idea, bueno, primero que todo, gracias por Susana me pidió hace una semana atrás presentar porque habíamos postulado un proyecto bueno, no nos fue bien, pero habíamos postulado estos fondos rápidos del COVID. Y el objetivo principal, bueno, al menos la parte que me hubiese tocado a mí era darle un enfoque un poquito más cuantitativo a toda esta cosa de modelos predictivos para evolución de epidemia. Entonces, la idea de hoy es más que nada dar una idea principal, más que rellenar con ecuaciones y teoremas, que típicamente el vicio que hacemos los matemáticos, es hablar más que nada de los supuestos que están detrás del modelo y tener más o menos claro los modelos de epidemia que más conocidos el día de hoy, que son exactamente capaces de capturar y que no, ¿sí? Que es una cosa que nunca se discute mucho. La mayoría de los supuestos modelos matemáticos tienen un montón de supuestos y simplificaciones detrás. Y existe el vicio de querer de tener una ecuación que muchas veces sea bastante atractiva y tratar de aplicarle, sacar gráficos bonitos y todas esas cosas. Y pocas veces se discuten los supuestos que están detrás, que al final es lo que le da forma y lo que nos da cierta garantía de que puede funcionar bien o no. Entonces, la idea hoy es discutir un poco eso, dar el enfoque aleatorio, que digamos que es mi área de especialidad, y más o menos tratar de explicar o de convencer cuál es el valor agregado que le da la componente estocástica a este tipo de modelación. ¿Ok? Bueno, lo que estaba diciendo, que de qué se trata las charlas y de qué no. Entonces, una vez más, dar una idea muy general de cuáles son los ingredientes principales que hay que introducen los modelos de epidemia más famosos. Hay bastante poca ecuación en la presentación. Entonces, y con menos aún hay demostraciones rigurosas o cosas por el estilo. Lo que sí en algún momento voy a explicar algunas cosas, pero desde el punto de vista más bien cualitativo. Entonces, si alguien está más interesado en la parte dura, lo podemos discutir en otra ocasión. Entonces, bueno, primero hablar un poco de las pandemias. No es un fenómeno nuevo, no es bueno, se puso de moda por esto del COVID, no es la primera pandemia que ha habido a lo largo de la historia, tampoco va a ser la última, pero tiene una cosa bastante peculiar, que es un fenómeno que ocurre con cierta frecuencia, pero aún así es anómalo. Entonces, por ejemplo, si uno se va a Wikipedia, inclusive puede encontrar registros de las pandemias que hay en Chile. La última importante fue la de la influenza, si no me equivoco, en el año 58. Entonces, estamos hablando del orden de cada 50 años. Entonces, como la esperanza de vida de las personas del orden de 80 años, uno se queda con la idea equivocada que no pasa, o no, a mí no me va a pasar. Entonces, pero aún así, si lo vemos en términos objetivos, si hacemos un recuento histórico, o sea, no es ninguna novedad. Entonces, seguramente, bueno, a mi hija le va a tocar la próxima pandemia fuerte cuando ya sea adulta. Hay registros históricos más antiguos. Bueno, la más famosa, la más trágica de la historia reciente es la de la gripe española de 1918, que los pilló en un mal momento en Europa. ¿Ok? Del punto de vista de cómo cuantificar la propagación de una pandemia, más o menos, yo conozco lo de los últimos 100 años. Hay algunos intentos ya desde el punto de vista aleatorio de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, pero el enfoque principal era de lo que partió basado en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, y la idea que está detrás de una ecuación diferencial es decir, ok, sabes que la evolución es una cosa determinista. Si yo tengo hoy día un infectado, en 2 semanas van a ser 10, no sé, por decir algo. No da un rango de si es un poquito más de 10, un poco menos de 10, o qué tan equivocado podría estar en torno a ese pronóstico. Entonces, el modelo más famoso y que más se ha masificado, digamos, en los últimos meses de nuevo, es
el que propusieron Kermack y McKendry en varios artículos en torno al año 30, ellos dieron los primeros indicios de los modelos de epidemia más modernos. Y desde el punto de vista aleatorio, el modelo ya clásico que se basa en los cursos de teórico de probabilidades son los procesos de ramificación o de Galton-Watson, que ellos lo descubrieron por separado, y principalmente se basa en la idea que las poblaciones, si bien o las pandemias, si bien se comportan de manera aleatoria, en realidad todos los individuos la propagan de forma independiente y el efecto que tiene un individuo, digamos, para propagarla no afecta al de los demás. Entonces, es un supuesto bastante fuerte. Entonces, por algo bastante sencillo, antes de empezar a subir la curva de aprendizaje, el primer modelo que se llenó de tipos que redescubrieron la exponencial cuando empezamos con este problema, porque, bueno, efectivamente las primeras semanas, los primeros días, la evolución se comporta como una exponencial. Es la primera ecuación diferencial que nosotros nos encontramos cuando estudiamos un curso. Entonces, uno dice, ok, la evolución, bueno, está mal ahí, el n' igual lambda por n. Y eso da como solución una exponencial, y entonces esto explota en poco tiempo, digamos, crece rápidamente. Después, eso tiene un problema porque dice que en realidad la epidemia va a crecer indefinidamente y nosotros sabemos que somos una cantidad finita de personas, así que en algún momento no captura bien el comportamiento para corto plazo. Si yo quiero predecir los próximos 2 o 3 días, me sirve, pero no mucho más que eso. ¿Okay? Entonces, un primer intento por corregir eso, que yo creo que muchos de los que acá estamos lo conocemos, se corrige con un modelo de tipo logístico que hace esa colita. Entonces dice, en un momento se comporta como exponencial y después rápidamente la curva satura y se queda estabilizado en algún punto máximo. ¿Sí? Entonces ya ese es un primer intento de corregir este problema del exponencial que dice, ¿sabe qué? Esto crece indefinidamente. No tengo mucho más que decir aparte de eso. O sea, ya esto dice, bueno, no, sabe que eso no puede ocurrir, en algún momento esto tiene que estabilizarse. Las ventajas y las desventajas a mi juicio, esta es opinión personal, o sea, a mí me gusta la parte aleatoria, entonces me gusta la parte aleatoria. Entonces, la idea es que, ok, el modelo determinista entrega una buena descripción general, da un buen perfil cualitativo de la evolución, me da un buen comportamiento promedio. ¿Ok? Pero tengo el problema que lo que comentaban hace un rato. Tengo un número, le digo cuántos, por ejemplo, van a ser los contagiados en 2 semanas más, pero no tengo un rango de error. Entonces, si digo, ¿sabe qué? Mañana van a haber 150 contagiados. Ya está bien, son 150 contagiados, pero más o menos ¿cuánto? No sé. Entonces, esa información no es capaz de capturar un modelo determinista. Y si uno quiere ya irse a cosas un poco más complicadas, entonces se queda un poco corto con este tipo de enfoque. ¿Okay? Además que las observaciones están sujetas a error, entre otras cosas. ¿Sí? Porque una cosa es la evolución y otra cosa es lo que observamos, que no siempre coincide, digamos. Pueden ser distintos. Los ingredientes básicos. La mayoría de los modelos que yo he revisado, que he encontrado en la literatura, de alguna u otra forma engloban algunas ideas básicas, que es, primero, el ritmo al que la tasa o el ritmo al que se contagia, se propaga, digamos, la pandemia de un individuo a otro, porque se va traspasando de persona en persona, por ejemplo. Una vez que el individuo recibe el virus, él tiene una respuesta, digamos, que es un poco distinto de entender, porque los contagios se producen entre individuos, necesito al menos 2 para poder propagar la pandemia, pero la respuesta del individuo es personal,
¿sí? Entonces, depende, por ejemplo, de la capacidad de la defensa de cada individuo o puede reaccionar de mejor o peor forma. O sea, lo hemos visto en esta cosa del COVID, que el espectro de respuesta es bastante amplio, desde no me pasa nada hasta, bueno, hasta causas mortales. Y lo otro es las redes de conexiones entre individuos. O sea, uno tiene la idea que mientras más nos revolvamos, más fácil es, o más rápido se debiera propagar esto. Entonces, esos son los ingredientes básicos. Una, cómo se traspasa si tengo solamente dos individuos, cómo se lo traspasa de uno a otro, cómo va a reaccionar el individuo a una vez que ha recibido el virus y qué tanto nosotros nos conectamos o no. Por ejemplo, hoy es bastante claro, tenemos un mundo globalizado, entonces digamos, la expansión fue muchísimo más rápida que en otros episodios de la historia, digamos, se propagó por todo el mundo, no sé, en unos pocos meses. Eso por una parte. La otra, bueno, no solo para no quedarse tan pegado en esta cosa del COVID, se puede entender, por ejemplo, cuando uno quiere transmitir un mensaje. Si pensamos, por ejemplo, en cadenas publicitarias o propagación de noticias falsas, que fue, en realidad yo me empecé a interesar por este tema, por el tema de las noticias falsas. Entonces, pero la lógica es más o menos la misma. Uno recibe, por ejemplo, uno recibe un mensaje, no solamente un virus, recibe un mensaje, uno procesa el mensaje y en virtud de eso puede transmitirlo a otra persona o no. Entonces, más o menos la misma idea. Y hay que, insisto una vez más, hay que distinguir entre variables que son de propagación entre individuos y la respuesta personal. Entonces, uno tiene ahí, en virtud del problema que quiere resolver o la pregunta que quiere contestar, tiene una dicotomía, que es extinción versus propagación. En el caso de un virus, nosotros queremos que se extinga lo antes posible. Si estamos pensando, por ejemplo, en la propagación en un mensaje publicitario, queremos todo lo contrario, que se difunda lo más posible, que se ramifique tanto como sea posible. ¿Okay? Entonces, en virtud de lo que yo quiera conseguir, son las posibles acciones que pueda tomar, digamos, dentro del abanico que tenga a mi alcance. Por ejemplo, o sea, si quiero ramificar un virus, entonces tengo que tratar de hacer que la red, por ejemplo, sea lo más rápido posible o más tensa posible, o que la tasa sea lo más rápida posible. Bueno, dependiendo de las variables que tenga a mi disposición. ¿Ok? Entonces, en virtud de eso son las decisiones que se toman. Una primera cosa que el modelo más, que yo creo que considero como el más entretenido, pero más difícil de manejar, son modelos basados en redes. ¿Okay? Entonces, parto con el caso más simple. Supongamos, tenemos dos individuos. Consideramos que uno está infectado y el otro está sano. El verde es el sano. No sé si se ve bien en la pantallita. El rojo es un tipo infectado. Entonces, las reglas básicas, digamos, de cómo se propagaría el contagio. Supongamos que lo revisamos con cierta periodicidad. Por dar un ejemplo, dije una vez al día. Puede ser cada 10 minutos, cada una hora, depende de lo que esté revisando. Y las reglas son que en cada paso de tiempo, el individuo contagia a su vecino, o bien se recupera, o no pasa nada. ¿Ok? Entonces, si se fijan, en la primera línea, un escenario inicial, hay un infectado y uno sano. Dice, al paso siguiente, el rojo queda verde, así que están los dos sanos. El rojo le transmite el virus, así que ahora están los dos rojos, o no pasa nada, siguen uno verde y uno rojo. Y eso se va una y otra vez, lo puedo ir iterando. Entonces lo reviso en una hora, lo reviso en 2 horas, lo reviso en 3 horas, etcétera, etcétera. Dos cosas. Bueno, el último no lo quise repetir porque si se fijan hay un rojo y un verde acá. No sé si lo puedo indexar. El tercero, digamos, de la primera línea. No sé si no tengo para marcar un puntero, pero... esto acá... Se ve bien el cursor. ¿Se ve el cursor? Sí. Ya. De este
debieran salir de nuevo otra ramita más, pero como no la quise escribir porque en realidad es lo mismo. Este patrón es el mismo de acá. Lo interesante sí que si están los dos sanos, la regla es, ya no pasa nada. O sea, si un tipo se sanó, no hay reincidencia. Que ahí se acaba, digamos, la historia. Pero mientras haya al menos uno rojo, esto continúa evolucionando indefinidamente. Entonces, esas son las reglas básicas, digamos, de este modelo que se podría decir un modelo juguete. Ok, le vamos a agregar un ingrediente más, que la transmisión de un individuo a otro ya no la voy a considerar como determinista, sino que va a ocurrir en forma aleatoria. Entonces, si quiero pasar de acá a alguno de los tres, eso va a ser con ciertas probabilidades, que lo voy a enunciar más adelante. Entonces, ya hay un cambio de enfoque. No digo va a pasar esto al paso siguiente, sino que a cada evento posible le asigno una cierta probabilidad. Digo, con probabilidad P infecta a su vecino, suponiendo que hay uno infectado. Con probabilidad P infecta a su vecino. Con probabilidad Q se recupera. Y lo que falta para completar uno es no pasa nada. ¿Sí? También puede ocurrir que no pase nada. Digamos, sobre todo si pensamos y lo revisamos muy seguido, lo más probable es que no pase nada. Pero la idea que está de fondo ahora no es ya una cosa determinista, sino que en cada pasito yo le voy agregando una componente aleatoria. Entonces, cada evento posible tiene una probabilidad de ocurrencia que yo la puedo cuantificar, al menos, si voy observando la evolución. Entonces, con esas reglas básicas, en cada pasito le doy esas probabilidades de ocurrencia de pasar de un estado a otro. Entonces, yo puedo responder preguntas como, bueno, ¿qué pasa después de muchos pasos? ¿Ok? Entonces, con esta matriz, por ejemplo, bueno, una matriz de 4x4, son 4 escenarios posibles. Si le doy ciertos valores a P, Q y R, como por ejemplo lo hago acá, bueno, R lo hice, se supone acá para que lo más probable es que no pase nada, con 1% de probabilidad se recupera, con 3% contagia al vecino. Entonces, con esas reglas básicas yo digo, ok, a un paso no me sirve, en realidad es muy poco lo que puedo contestar, pero me podría interesar qué pasa después de 100 periodos de tiempo, por ejemplo, después de 100 días, después de 200 días o 14 días, 2 semanas más. Entonces, ¿cuáles son los escenarios más probables? Bueno, si los que saben un poquito de cadenas de Markov o de este tipo de cosas saben que ir multiplicando la matriz varias veces, ¿no? O sea, bueno, acá no nos vamos a meter en eso. Pero sí quedarse con la idea que con una regla básica yo puedo dar probabilidades, pero para un largo plazo, también para el mediano, pero puede ser para mediano o para largo plazo. Lo hice con un ejercicio de 2 pasos para mostrar que ya cambia, ¿sí? O a 200 pasos que ya es una cosa más grande, ¿sí? Podría considerarse un comportamiento a largo plazo. Entonces, ya se visualizan algunas cosas, si uno lee bien los números. Por ejemplo, acá el 1-1 significa dos individuos infectados, si no me equivoco. Claro, infectados. Entonces dice, mire, en realidad lo más probable es que después de mucho tiempo estén los dos sanos. Mira, acá esta es la probabilidad que más o menos da una idea de cuáles son las probabilidades que hubieran dos sanos. Acá es bajito, aquí, pero acá ya es bastante más grande. Acá dice cuál es la probabilidad de que hayan dos enfermos. Acá, sobre todo, este es bastante alto, pero acá ya empieza a bajar. Entonces, lo que dice es, sabe que después de mucho tiempo, con estas reglas básicas, lo más probable es que estén los dos sanos. ¿Ok? Una cosa importante, que acá se tiene que visualizar, esto no se puede mover. Yo dije, si ya están los dos sanos, se queda ahí el sistema, no se mueve. Y eso se tiene que recuperar. Miren, acá está 2 pasos, se recupera eso. Hay un 1 ahí nomás. Y acá 200 pasos sigue pasando lo mismo. Entonces, eso es importante. Es un indicio de que se está respetando la regla. Entonces, yo lo que estoy diciendo, mira, acá,
si parto de 2 enfermos, después de 200 pasos tengo más o menos un 48% de probabilidad de que, bueno, no se dice así, una probabilidad de 0,48 más o menos de que estén los dos sanos, si parto con los 2 enfermos. Y si hay uno enfermo y uno sano, después de 200 pasos, más o menos 0,57 la probabilidad que ya estén los dos sanos. ¿Okay? Y si parto con los dos enfermos, dice más o menos un 33% de las veces va a seguir los dos enfermos. Entonces, ese tipo de respuestas se pueden dar con este enfoque. Entonces ya no dice van a estar los dos sanos los dos enfermos, sino que da un abanico de probabilidad. Ok, entonces, bueno, ese modelo ya tiene con 2 sujetos, como lo más simple que se me ocurrió para poder meter el ingrediente de Letonia. ¿Cómo lo puedo hacer más interesante? Con 2 no es suficiente, o sea, somos un sistema bastante más complejo que 2 individuos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría mejorar eso? Bueno, tengo varias cosas a la mano. Una, por ejemplo, mejorar la frecuencia con que hago las observaciones. O sea, puedo combinar esto, no es que sean excluyentes. Puedo empezar a considerar redes con más individuos, 2 en realidad muy poco, pero me interesa saber redes un poquito más complejas. O darle una cierta estructura a la interacción entre los individuos. O sea, a priori, si es más densa la interacción, más rápido se propaga la pandemia. ¿Ok? Entonces puse un ejemplo súper sencillo, creo que son 20, no me acuerdo cuántos dibujé. Son 20 noditos, sigo con la misma idea, los rojos son infectados, los verdes son tipos sanos. Y vamos a suponer que los individuos se comportan más o menos todos parecidos, ¿sí? Entonces no hay diversidad en el comportamiento. Digamos, para mostrar este modelo sencillo. Entonces todos los tipos propagan la epidemia con la misma probabilidad, se recuperan con la misma probabilidad, y lo que haga la recuperación se asume que cada individuo se recupera por sí solo, no depende de lo que ocurre en el medio. Y cada individuo también contagia en forma independiente de los demás. ¿Ok? Entonces, esto más o menos para hacerse una idea, son tres grafos todos tienen 3 individuos infectados, tienen la misma cantidad de nodos, pero intuitivamente en los de acá de la izquierda se debiera propagar mucho más rápido el virus, digamos. ¿Sí? Acá no, por ejemplo, estos que están acá, sería raro porque tiene que pasar primero por aquí, o tiene que pasar primero por acá, antes, por ejemplo, que llegue a este. Entonces no es tan directo. En los de acá es más claro, porque dice, ok, si quiero que para que este se infecte, en realidad cualquiera de los 3 le puede pegar acá. O, o de 3, después de unos cuantos pasos, es mucho más probable que esté infectado. Acá es más simple, por ejemplo, para que este se infecte, tiene que darse la lata de recorrer todo el camino por acá para llegar. Acá, o por acá, digamos. Darse toda la lata por acá, por acá, por acá, para que recién le llegue. Acá le llega directo. ¿Ok? Y acá una cosa intermedia y un poquito más de ingredientes, pero más o menos se le llega. Estos son ya de los modelos serios, digamos, son los más simples. Los modelos SI, SIS, SIR, que son los más conocidos. Dice, ¿sabe qué? En realidad yo no me voy a preocupar tanto de la red, sino que voy a asumir que están todos conectados con todo, pero le voy a asociar una suerte de comportamiento promedio. Entonces así me olvido de toda la estructura y me quedo con el comportamiento promedio. Y sigo más o menos con las mismas reglas básicas. Entonces tengo dos categorías posibles, los tipos susceptibles, que son los verdes, los infectados, que son los rojos. Tengo una cantidad n de individuos. Entonces, cada individuo rojo puede infectar a cualquiera de los demás, si pensamos en un comportamiento promedio. Infecta a cualquiera de los demás con una cierta probabilidad.
se recupera con otra, digamos, pensamos con unos ciertos valores. Y como ya es un modelo un poquito más específico, uno le asigna las probabilidades que haga eso, que ocurran esos eventos. Entonces, dice, si pensamos en intervalitos pequeños de tiempo, o sea, si esto lo reviso suficientemente seguido, por ejemplo, supongamos que tenemos un rastreador, entonces, no sé, tenemos un chip que detecta si estamos infectados o no. Entonces, voy teniendo el conteo súper seguido. Y el supuesto que voy a hacer es que, como lo puedo revisar suficientemente seguido, entonces la probabilidad que se infecte un nuevo individuo va a ser más o menos de este orden, ciertos parámetros por la escala de tiempo, o que se recupere más o menos también proporcional a la escala de tiempo. Entonces, bueno, los que saben más de probabilidades tienen más o menos claro de dónde viene esto, que son, en el fondo, viene de variables aleatorias exponenciales, entonces el mínimo de varias exponenciales se comporta como una exponencial y las tasas se suman. Va por ahí la idea. Y lo otro es que si la escala de tiempo es suficientemente pequeña, yo digo, ok, a lo más puede ocurrir un evento a la vez, suponiendo que lo estoy revisando de forma suficientemente fina. O sea, si lo reviso cada, no sé, una millonésima de segundo, no me voy a encontrar con 2 infecciones, a lo más una. ¿Okay? Y, bueno, dependiendo de los valores que dé al parámetro delta I, yo puedo permitir o no reinfección, digamos. Puedo decir, ok, un infectado después que puede permanecer infectado por siempre, o si ya está infectado, se va a quedar infectado por siempre. O sea, perdón, se puede quedar infectado por siempre o puede volver a ser un individuo susceptible. Entonces, eso lo puedo modelar cambiando uno de los parámetros que acá llamamos delta. Entonces, bueno, este es el monito típico que uno encuentra, digamos, dice, un infectado pasa a ser susceptible si delta lo considero con un valor no nulo, y un susceptible con una cierta tasa se infecta. Y lo que les decía antes, a lo más un evento a la vez. Entonces, bueno, no quise escribir las ecuaciones, pero sí quería plantear lo siguiente. Lo reviso para un cierto set de parámetros, le doy ciertos valores a beta, bueno, delta asumí que es 0, o sea, no se permite un infectado permanece infectado por siempre. Entonces, en lugar de las matrices que puse hace un rato, dije, vamos a revisar cuáles son las probabilidades de transición. Entonces, lo que está diciendo acá es si en una escala de tiempo, en un cierto instante hay 10 individuos infectados, esto me da más o menos un perfil de las probabilidades de ocurrencia en un periodo, digamos, después de 100 pasos, o tiempo igual a 1, por ejemplo, después de un día. Entonces, si se fijan, si hay un solo individuo infectado, dice después de un día, en este modelo de juguete, va a ser esta más o menos el perfil de las probabilidades. Entonces, lo más probable es que más o menos con 35, con probabilidad 0,35 va a seguir siendo uno infectado y después va decayendo como una suerte exponencial. Si considero más infectados, por ejemplo, si hay 10 infectados, al día siguiente ya tengo una suerte de campanita. Si considero más infectados, por ejemplo, si ya voy en 1250, más claro es que es una campanita, más simétrica, si se fijan, esto como que se va corriendo. Acá es como una exponencial, acá está la campanita, pero no es simétrica, se ve que a un lado está más cargado que el otro, y acá ya se ve una cierta simetría. ¿Okay? Entonces es la típica campana, digamos, gaussiana que uno encuentra. ¿Es coincidencia que se vaya apareciendo una campana a una gaussiana? No es coincidencia. ¿Por qué? Por los supuestos que hay detrás. Estoy considerando que todos los eventos ocurren en forma independiente. Y acá, digamos, los que están más metidos saben que si uno suma varias cosas, varias variables aleatorias independientes, si la rescala bien, se va a ir aproximando a una gaussiana. Más o menos salida. Lo explico acá, más o menos lo más simple que pude.
cuando ya los individuos no son pocos, sino que son hartos, ya no me conviene tanto irlo revisando uno por uno, sino que yo les digo, ¿sabe qué? Mejor aproxímelo por una cosa gaussiana. No es exactamente una gaussiana porque acá hay un término que es el determinista, más un término de ruido, pero más o menos si uno lo hace la escala correcta, se va a encontrar con una variable aleatoria normal. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, hay toda una maquinaria teórica para poder explicar esto bien, entonces no lo voy a hacer acá. Eh, el otro modelo que incorpora un estado más, entonces ahora tengo tres estados posibles: susceptible, infectado, recuperado, que es aparentemente el que ocupan en el gobierno para hacer las predicciones. Las reglas son más o menos parecidas, entonces son que un susceptible puede pasar a infectarse, un tipo que está infectado se recupera y se prohíbe la reinfección. Entonces dice, ¿sabe qué? Si un individuo pasó por la infección, después no va a recaer. ¿Okay? Son los supuestos básicos. Y más o menos lo mismo que había explicado en el SIS. Todos interactúan en forma independiente. Voy a considerar, me voy a olvidar de la red compleja de interacciones, sino que voy a considerar que todos se comportan como un promedio y todos pueden interactuar con todos. Más o menos esos son las ideas que están detrás del modelo. Y le doy ciertas reglas para las probabilidades de transición. Entonces, digo, un susceptible puede infectarse con una cierta probabilidad, un infectado puede recuperarse con cierta probabilidad en una escala de tiempo, etcétera, etcétera. Y a lo más, en intervalos pequeñitos puede ocurrir a lo más un evento a la vez. Esta es la versión determinista, la quise escribir porque o sea, publicada por todos lados, hay un montón de variantes, se le meten, se le sacan componentes, pero me quise quedar con la forma más clásica porque al final capta todo el buen comportamiento de este tipo de ecuaciones. La típica campanita, que se puso de moda el término plano de la curva, es porque esta campanita en teoría uno esperaría que fuera un poquito más chatita y más larguita, digamos. Entonces, bueno, no lo voy a hacer acá, pero se supone que si este parámetro, el beta, es más grande, la campanita es más aguda y más rápida. ¿Okay? Bueno, la versión aleatoria más o menos sigue la misma idea, pero doy ciertas probabilidades de transición. Dice acá, la primera línea, bueno, no voy a profundizar mucho, pero la primera línea dice cuál es la probabilidad de que exista una infección en un intervalo chiquitito de tiempo. Esta es la probabilidad de que exista una recuperación en una escala chiquitita de tiempo y esta es la probabilidad de que no pase nada. Entonces, si lo reviso en pedazos chiquititos, lo más probable es que no pase nada. ¿Sí? Pero en el largo plazo, obviamente, eso no es cierto. Entonces, pero digamos, estas son las reglas básicas que me dan, que me permiten hacer la evolución de la pandemia. Una cosa, si se fijan, no varía mucho. Bueno, lo hice con el mismo set de parámetros, creo. Sí, lo hice con el mismo set de parámetros, las dos gráficas. Una es la aleatoria y la otra es la determinista. No hay mucha diferencia, aparentemente, salvo que los dejé con distintos zoom. No hay mucha diferencia. Aquí se ve como un poquito ruido. Se ve como un poquito ruido, pero en realidad no hay mucha diferencia. Entonces, si no hay mucha diferencia, ¿por qué insistir con el enfoque aleatorio? Si en realidad el determinista hace casi lo mismo. Y la respuesta, al menos a mi juicio, está en lo que discutía al principio. No me da una noción de la dispersión. Simplemente dice, ok, usted deme beta, deme gamma, yo puedo hacer el dibujo de la gráfica y nos quedamos todos contentos, pero no me dice mucho más aparte de eso.
Y a la hora de hacer, cuando uno ya quiere hacer inferencia, por ejemplo, o sea, todos los modelos, más allá de que que se haya entendido más o se haya entendido menos, lo explico, digo, sabe que estas son las reglas y yo le doy los valores. Sabe que P vale tanto, Q vale tanto, beta vale tanto, delta vale tanto. Lamentablemente, cuando uno ya quiere usarlo en la vida real, no tiene esos valores, tiene que deducirlos. Y no tiene los datos con delta T chiquititos, los tiene con suerte una vez al día, algunos están cada 3 días, o a veces un día está, otro día no está, o se midieron de distintas formas, etcétera, etcétera. Entonces, para jugar, los modelos están bonitos, uno le mete parámetros, saca gráficas, se portan súper bien, pero a la hora de tratar de aplicarlo a datos reales, se encuentra con un montón de problemas domésticos. Les voy a dar más o menos qué puede hacer. Yo partí con hobby con esto, como hobby con esto, en realidad nunca lo quise publicar, lo usé como forma personal más o menos, porque las cuentas, digamos, como apareció tanto tipo dando su pronóstico, no me parecían del todo creíbles, entonces dije, bueno, si tengo las capacidades, ¿por qué me voy a quedar con lo que escucho en la tele? Mejor hago mis propias cuentas, digamos, para asustarme o no. En algún momento lo llamaba mi modelo apocalíptico, porque en realidad las primeras semanas daban resultados un poco catastróficos. Entonces les muestro como un acto de buena fe, digamos, usé la data hasta el 23 de junio. Si lo hubiese usado hasta la data de ayer o la de hoy, no tiene ninguna gracia lo que voy a mostrar, porque todos saben que predecir de un día para otro, digamos, cualquier modelo lo va a hacer bien. Lo multiplico por un factor nomás digamos, y le voy a chuntar. O sea, tomo los datos de ayer, le sumo 3.000, 4.000 y voy a estar cerca del nuevo total de contagiados. Entonces, como un acto de evitar eso, dije, ok, lo voy a dejar hasta el 23 de junio, que son 2 semanas atrás. Y veamos qué pasa si echo a correr el modelo CIRE, fue el que eché a correr. Entonces, el resumen son los datos oficiales, los pueden ir a contrastar. Al 23 de junio se declararon 250.000 contagiados acumulados, 108.000 activos, 138.000 recuperados. Bueno, lo que está a la derecha es la curva de los recuperados, si no me equivoco. Entonces, como lo comentaba cuando explicaba el modelo, hay 3 estados posibles: susceptible, infectado, recuperado. Como estamos en ventanas de tiempo pequeñas, del orden, digamos, no sé, 4 meses con este problema, el crecimiento poblacional no me importa mucho, principalmente porque es muchísimo más grande a los índices que tengo hoy día de las 3 variables, o sea, de los infectados y de los recuperados. Estamos hablando de 250.000 y la población chilena es del orden de 18 millones, entonces me puedo olvidar si reviso esto en 4 meses. Entonces, para efectos prácticos, en realidad no tengo que considerar 3 variables, sino que tengo que considerar 2, los infectados y los recuperados. Y tengo que estimar, el modelo tiene 2 parámetros involucrados: la tasa de crecimiento, que es beta, y la tasa de recuperación, que es delta. Están las gráficas de los casos activos y recuperados, insisto, el 23 de junio. Si no me equivoco, debe haber un error de tipeo, pero lo quise dejar igual, digamos, no quise enchular los datos oficiales. Acá también me da la impresión que un cambio en la metodología va a contar los casos. Y ahí, acá voy a hacer un par de comentarios, porque pareciera como que la campanita se empieza a calmar, y después sube, acá como que de nuevo, como que se trata de calmar, de nuevo sube, es como una montaña rusa, ¿sí? Me dio la impresión a mí, digamos, cuando hice esta cosa cualitativa. Me encontré con una sorpresa. Los datos de los recuperados no son, o sea, no tan sorpresa, esto me lo sopló mi hermano en realidad, como un par de meses atrás, mi hermano chico que está en la universidad. El dato de los recuperados no es una observación, es una estimación. ¿Ok?
Y un ejercicio tan simple como revisar cuántos casos habían hace 2 semanas atrás, y eso se está contando hoy día como recuperado. O sea, se asume que una persona en 14 días se recupera sí o sí. ¿Okay? Entonces ahí está el ajuste, digamos, para darle un poco de formalismo a esa idea, el ajuste de mínimos cuadrados. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Tengo en realidad, no tengo dos curvas, tengo una, porque la otra es en realidad es una estimación, no es una observación. Entonces dije, bueno, quiero aplicar un modelo SIR, no tengo, necesito las dos curvas, no tengo las dos. Tengo una porque la otra en realidad es una estimación arbitraria. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No, los modelos locos, digamos, que quería usar basado en red y todas esas cosas, no, o sea, si no puedo hacer un CIR, hacer una cosa más compleja ni por si acaso. Bueno, es lo que hay. Eh, para poder usarlo, voy a tener que simplificar aún más mis cuentas. Entonces dije, la he recuperado, no la voy a considerar, me voy a quedar con una curva nomás, que es la de los casos activos. Y bueno, acá la simplificación tiene un cierto respaldo. Se asume que, bueno, como les decía, la población es mucho más grande que los infectados. eh, Así que lo puedo, digamos, puedo omitir algunos términos. Y, y bueno, que la escala de tiempo, digamos, diaria, voy a asumir que en realidad es suficientemente pequeña. Entonces, lo reescribí. Digo, si paso el IDT a la izquierda, lo que estoy diciendo en el fondo es que los casos nuevos es una función de los casos que ya existen, digamos, un término determinista más una componente de ruido. El raíz de I, de nuevo, para los que manejan un poco más viene de una exponencial, entonces como que la varianza de una exponencial es como del mismo orden, o de una Poisson, por ejemplo. Así que por eso aparece la raíz en el término de varianza. Entonces, reindexelo, ya no voy a estimar directamente beta y delta, sino que voy a estimar estos nuevos parámetros muy sigma, que lo escribo ahí. Bueno, lo que decía, en el fondo lo que estoy diciendo es que los casos nuevos, menos los infectados, digamos, ponderados por un buen valor y estandarizados por raíz de I, es como una variable aleatoria normal. ¿Ok? Entonces ya renuncié a todas las sofisticaciones, me quedé con algo súper sencillo y lo voy a estimar de la forma más clásica posible, mínimos cuadrados. Entonces, tomo los errores de predicción, tomo los cuadrados de los errores y me va a dar un cierto pronóstico. Y como es un modelo sencillo, puedo dar la fórmula en forma explícita. Digamos, si se fijan, o sea, si ya no les gustó todo el razonamiento que hay detrás, a fin de cuentas lo que llego es, para estimar el mu, necesito el último dato y necesito acá hacer una suma nomás, ninguna cosa muy complicada. Sé sumar, sé dividir, puedo sacar ese número. Y acá lo más necesito elevar al cuadrado. Entonces, eh, estimo sigma digamos, un clásico estimar sigma como el promedio de los errores. Estimo mu, bueno, se puede deducir esa fórmula. La gracia es que son fórmulas bien simples. ¿Okay? Y una vez que tengo este mu y este sigma, me devuelvo a las variables originales. O sea, resolver el sistema de dos ecuaciones, nomás, no hay ningún problema con eso. Uno lo sabe hacer. Entonces, metiendo toda esa cosa a la juguera con los datos 23 de junio, me dio este set de parámetros. Beta 2166, gamma 20, perdón, delta 2076, y el R0, que es un parámetro también importante de la evolución, 1048, mayor que 1. Eso significa que la pandemia está en propagación. ¿Sí? Dije, ok, bueno, saqué mi delta, veamos qué pasa con la curva. Esta es la curva de casos activos a nivel nacional. Aproximado, lo azul es lo observado hasta el 23 de junio, lo rojo es lo que se deduce, digamos, el pronóstico con el set de parámetros que estime. ¿Okay?
Entonces, bueno, acá no pega bien, digamos, pero más allá del problema es que no pega bien, que efectivamente había un problema acá porque, de hecho, hay un salto aquí en las observaciones, pero más allá de ese problema para pegar acá entre el azul y el rojo, da que esta cosa empieza a caer más o menos. Este es el último día, este es el 23 de junio. Este es el 23 de junio, entonces dice más o menos que por acá ya debiera caer la curva. Estamos hablando de como un mes después, o sea, como el 20 de julio, un poquito antes. Y para mostrar que funciona más o menos bien, si hubiese hecho este cálculo el 23 de junio, mi pronóstico para los activos al día de ayer era 31.570 y lo que se informó fue 27.804, así que es un pronóstico razonable considerando que es con 2 semanas de anticipación y que es un modelo en realidad bastante simple, como para entretenerse, para hacerse una idea general de lo que está pasando. ¿Okay? Dije, bueno, lo hice para el promedio nacional, me voy a empezar a meter con algunas comunas, lo quise hacer para Antofagasta, me encontré que en Antofagasta los datos están cada 3 días, cada 4 días, no lo pude hacer. Así que lo mejor que se me ocurrió fue, bueno, además de plantear eso, digamos que un problema cuando uno no tiene los datos en forma regular, decir, ¿sabe qué? La tasa de recuperación, en realidad, como es un comportamiento de los individuos, debiera ser más o menos homogéneo. Entonces, si debiéramos comportarnos todos más o menos homogéneos en forma homogénea en cuanto a la respuesta individual, ¿sí? Porque es un comportamiento promedio. Entonces, la tasa de recuperación, dije, la voy a dejar igual a lo que había estimado, que es como 2,0 algo. Y el beta, como no lo puedo estimar, me voy a dar escenarios posibles. Dije, bueno, beta igual a 2 significa que ya es más chico que delta, así que esto empieza a extinguirse, que sería la curvita roja. Después dije beta 2,25, hace ya, no, con beta 2,25 sigue en propagación, así que da la campanita. Y beta 2,5 da una campanita mucho más aguda. ¿Okay? Si se dan cuenta, bueno, acá hay algunas más agudas que otras, pero más o menos todas coinciden en que debiera acabarse acá, más o menos. Entonces, si este es el día 80 como el día 100, o sea, estaríamos en teoría, según esto, saliendo de la pandemia. Igual tiene hartas letras chicas, digamos, las cuentas, porque retrocediendo un poco, eh, estoy asumiendo una tasa de recuperación que no varía. Y antes de eso, acá, los datos de recuperación no están observados directamente, es una estimación. Entonces, de alguna forma, hay un cierto sesgo en la estimación de delta. Perdón, sí, de delta. Pero son los datos oficiales, entonces es lo que hay disponible para usar. Sí, más allá de eso, es consistente con lo que se ha informado, digamos. Los datos oficiales dicen que esta cosa ha empezado a decaer un poquito, así que al menos captura ese fenómeno. Bueno, Antofagasta también dice que debiera empezar a bajar y acá puse dos comunas, Santiago, también da un comportamiento más o menos parecido. Porque en el fondo son 7 parámetros bastante similares y hay suficiente información. Entonces, si yo hubiese usado estos parámetros por acá, quizás me hubiese dado cosas muy distintas. Y como comentario, que no voy a mostrar todos los casos posibles, pero si uno empieza a jugar con el beta y el delta, encuentre que hay mucha sensibilidad a la combinación de los parámetros. Entonces, ojo con los pronósticos, que aun cuando parecen razonables, hay que tomarlo con cierta cautela. Resumen, entonces, lo que quería contar son la idea que quería transmitir. Primero, modelos de epidemia hay harto, hay para todos los gustos, hay variantes de los SIR, hay variantes basadas en redes, uno le puede meter más estado, le puede sacar estado, le puede meter interacciones, le puede sacar interacciones, etcétera, etcétera. O sea, si uno se va a Google y busca, hay papers de literalmente lo que a uno se le ocurra, aplicado a malaria, aplicado no sé, a propagación de noticias, etcétera, etcétera. Son súper bonitos, a mí me gustan harto, desde el punto de vista matemático son súper duros, pero cuando uno quiere ir
digamos, uno se vuela con esas cosas, pero cuando quiere ir a la vida real se encuentra con bastante más problemas y que en realidad no todo es tan simpático como cuando uno simula, entonces no encuentra casi nada, o encuentra muy poco. Y de alguna forma hay que arreglársela con lo poco que hay. Entonces, ah, insistir en los ingredientes básicos de los modelos. Incluso los que mostré no está explícitamente, pero llevan consigo la idea de cómo modelar la evolución en el tiempo, cómo modelar la red de conexiones y cómo modelar la respuesta de cada individuo. Son los tres ingredientes básicos. Si bien yo presenté un modelo bastante simple, a fin de cuentas, cuando quise hacer predicciones, es bueno saber cuál es, a mi juicio al menos, es bueno saber la teoría que hay detrás. ¿Por qué? Porque al final evita el factor achunte, porque si uno pesca los datos y empieza a mañosearlo y a aplicarle cosas, tarde o temprano va a encontrar algún polinomio, alguna cosa que le ajuste bien. Entonces no es la gracia eso. O sea, se puede hacer eso. No, pero no hay poca aplicación de la causalidad del fenómeno. Entonces, han aparecido, sobre todo con esto se puso de moda un montón de tipos tratando de ajustar polinomios, digamos, o cosas por el estilo, y se puede hacer. Pero pero no explican por qué ocurren las cosas. Entonces, la idea acá de si sabe qué es, los supuestos que hay son estos y usted los cuantifica de esta forma. Y recién ahí usted puede construir su modelo y si necesita hacer las simplificaciones del caso. Entonces, si uno hace ese ejercicio es mucho más natural de por qué se simplifica y qué finalmente es lo que voy a encontrar y qué no. ¿Okay? Y algunos comentarios y reflexiones personales. ¿Hay un modelo que uno puede decir que es el modelo correcto? No. Cuando uno usa modelos matemáticos, por muy capo que se crea, tiene que tener claro que es un modelo. O sea, tiene supuestos, tiene idealizaciones, simplificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un modelo correcto, siempre son mejorables. Puede haber alguno más preciso que otro. ¿Se puede construir modelos mejores? Claro que sí, como les decía, hay literatura para lo que uno se le ocurra, pero si uno quiere usar mejores modelos o quiere construir mejores modelos, necesita más información, es una cosa súper natural. O sea, si uno va al doctor y no le dice los síntomas, difícilmente le va a poder responder cuál es el padecimiento que tiene. ¿Sí? Entonces, algo como súper natural. Eh, ¿Cuál es la idea? Bueno, hay poca cultura, hay un poquito más sí, en los últimos años, cultura de guardar data, pero en general yo diría que no mucho. ¿Por qué es bueno guardar la data? Porque bueno, porque se puede construir mejores modelos y mejores modelos al final recaen en tomar decisiones en forma más oportuna y más idónea, bueno, escribir en términos económicos, pero no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales o humanos, dependiendo cuál es el enfoque que uno quiera dar. Eso es todo lo que tenía que decir hasta ahora.